propongo que lo charlemos con la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, con Mara Ruiz Malek, que tiene la amabilidad de atendernos. Mara, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Crey y Sebastián Casson en Futurock, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, por suerte. Me alegro. Bueno, ¿cómo sigue el baile en la provincia de Buenos Aires? No sé, estás hablando con la ministra equivocada, porque no me toca a mí decidir qué actividades se abren y cuáles no, pero bueno, sigue todo un poco parecido a como venía, con los intendentes pidiendo las autorizaciones para las actividades, la provincia verificando que los protocolos sanitarios se cumplan. Entiendo que más o menos no sé si va a haber mucha novedad respecto a eso. Claro. Sí, obviamente estamos teniendo más casos, digamos, no solamente en municipios y distritos que ya presentaban algún nivel de casos y donde se ha incrementado y ha penetrado en algunos barrios populares, sino que también están apareciendo casos en distritos que hasta hace unos días pujaban por la apertura y de repente se encuentran con que tienen casos. Así que bueno, eso también puede hacer que un poco los propios intendentes empiecen a relajar el pedido de apertura, entendiendo que realmente estamos llegando a un momento de mayor transmisión comunitaria del virus. Claro. Mara, indudablemente también imagino que hay temor a que se flexibilice por abajo la cuarentena, en el sentido de, bueno, de que el comerciante, ante la necesidad imperiosa de hacerse de algunos pesos, aunque sea, decide abrir igual o decide buscarle la vuelta para estar abierto. ¿Lo vienen controlando esto? ¿Cómo lo ves? ¿Tienen algo de estadístico ya de cómo afectó la cuarentena a la provincia de Buenos Aires, sobre todo al sector de las pymes? Mira, los datos de movilidad que hay dan que la cuarentena, por lo menos hasta hace unos días, se respetó bastante. A ver, no hay manera de controlar comercio por comercio y persona por persona, es imposible. Digo, prácticamente vos no tenés la cantidad de trabajadores, no te digo de policía, de trabajadores en total como para ir a controlar a cada una de las personas, a cada uno de los comercios. Digo, esto descansa muchísimo en la responsabilidad social, pero no por una falta de voluntad, por una posibilidad práctica. Y en eso yo creo que se ha respetado bastante bien. Por supuesto que bueno, que hay situaciones o que hay zonas. También, digo, la propia gente muchas veces no concurre y ha pasado incluso en provincias que han tenido pocos casos, donde han abierto comercios y la gente no se termina de acercar porque hay mucho temor. Yo creo que ahora que están aumentando los casos, en realidad, si había algún relajamiento, va a empezar a volver a surgir, digamos, las dudas, los temores y esas prácticas, digo, van a ser poco efectivas, porque las propias personas no sé si van a querer ir. Obviamente esto no quita que la situación sea dramática en el término laboral y de ingresos, por eso es importante también el anuncio de que se vuelve a pagar la IFE, por esto fue muy importante los subsidios para que las empresas formales puedan pagar salarios. Digo, esas medidas que se repitan, digo, creo que también llevan un poco de tranquilidad. Claro. Mara, ¿cómo andas? Sebastián Casson te saluda. Hola, Sebastián. Ayer se conocieron los primeros datos de la situación laboral de abril. Digo que a nivel nacional, en un solo mes, hay más de 1 millón de trabajadores que dejaron de registrar aportes. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Crees que hay una gran cantidad de 1 millón de personas que, perdió su trabajo, o es simplemente que las empresas están atrasadas en los aportes? ¿Cómo lo estás viendo? Y un poco, perdón, ¿qué dato es el que me decís? Te juro que no lo... Esto salió del Ministerio de Trabajo, si no me equivoco. Ministerio de Trabajo. Sí. Habrá que ver si primero tenemos... Sí, de la FIP, sí. Hay que tener en cuenta que, digamos, que se han relajado no solamente que atrasos en los pagos. A ver, está comprobadísimo que lo primero que deja de pagar cuando está en una crisis son los impuestos, y en este caso las cargas y contribuciones patronales son una falta más grave y por ahí se reposa menos que otro tipo de impuestos, pero también son parte de la forma en que las empresas se financian, por decirlo de alguna manera. Sí. Así que es muy probable que tengas, un gran volumen de atrás, además de que han sido condonados, hay muchísimas suspensiones que básicamente se están pagando vía acuerdos no remunerativos, con lo cual no ingresan por ese
simple aspecto los aportes y contribuciones. El dato está corregido por eso. ¿No registran que haya habido, digamos, despidos importantes en este tiempo, sobre todo en abril, que fue el Hay mes? dos cosas. A ver, lo que los datos nos están mostrando es que obviamente, y como pasa siempre en Argentina, lo que en el empleo formal, ¿no? Lo que primero te baja la cantidad de empleo es que no hay ingresos. Digo, de repente en una economía dinámica vos tenés un flujo de ingresos mensual y eso se corta completamente. Eso es lo primero que te pasa y lo que explica mayormente que a vos te caiga la cantidad de trabajadores, porque en el medio tenés trabajadores que se van de sus puestos por motivos varios. Obviamente también cae la cantidad de trabajadores que se van porque los que se irían voluntariamente en otro momento no lo hacen, pero seguís teniendo jubilaciones, retiros, etcétera, y eso es lo que más te impacta. Después de despidos hay, en general, como están prohibidos cuando son el sector formal, digo, los ministerios de trabajo están actuando, están intimando, digo, y ahí puedes tener un desfasaje entre que vuelva a ser efectivo el trabajo, pero en realidad son inconducentes los despidos sin causa hoy, no tienen efecto legal, entonces se siguen devengando los salarios, etcétera. Hay que ver cómo lo registran las estadísticas, pero más que despidos masivos tenemos que está obviamente completamente parado el mercado de trabajo y sí mucho problema con los pagos de sueldo, lo cual obviamente también se reflejan en las estadísticas de la seguridad social. Claro. Después tenemos como un montón de lugares donde los datos no llegan, que es todo el sector informal, donde es muy difícil cuantificar cuánta gente se quedó sin trabajo, cuánta gente se quedó sin salario, pero volvería al trabajo cuando se levante la cuarentena. Todo eso es como bastante difícil de cuantificar. Hola Mara, ¿cómo estás? Rocío Creo te saluda. ¿Qué tal? Te quería cambiar de tema. Ayer fue un día importante para la agenda de los feminismos y hay una de las grandes deudas pendientes que es la implementación del cupo laboral travesti trans. Te he escuchado algunas veces hablar sobre ese tema. Quería saber cómo estaban trabajando en la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ver, obviamente la pandemia te frenó un poco los proyectos y los avances que tenías en mente, y el Ministerio de la Mujer, además, imagínate que en este contexto tiene una cantidad de tareas en materia de contención de violencia laboral doméstica que realmente se incrementó mucho, y no obstante hemos seguido trabajando. Hay dos cosas que pensar sobre el cupo laboral trans. Primero, bueno, hay que crear un registro. Eso no es tan fácil en el momento de pandemia, estamos diseñándolo, estamos viendo cómo lo instrumentamos justamente en este momento donde la gente no tiene circulación. Y después está la inserción laboral, que tiene dos pasos, digo, la toma efectiva de un puesto de trabajo, pero también una preparación, teniendo en cuenta que es una población que ha sido muy vulnerada, que tiene nulo en general historial en el empleo formal. Digo, hay que pensar también algunas estrategias y estamos trabajando en eso también con los centros de formación, etcétera, para ver cómo lo encaramos. Pero bueno, esperamos pronto poder lanzar el registro ya, para que ya estamos cargando igual todo lo que nos llega, pero para poder lanzarlo oficialmente y que cualquier persona trans se pueda registrar y tener, digamos, las entrevistas y las cosas que tienen estos programas para poder después ingresar al empleo público. Mara, ¿tienen alguna proyección respecto a lo que es la reactivación, si se quiere, económica? Digo, que cambiando funciones a nuestro delegado del Ministerio de Trabajo, que tenía muy poquitos casos, los comercios estaban funcionando con ciertas restricciones, y la verdad que sí, que no se ve mucha circulación. Es lo que te decía antes, mientras el virus está entre nosotros, y sobre todo mientras están aumentando el número de casos, la verdad que digamos, no se trata solo de abrir los comercios y las industrias, porque efectivamente la gente no circula y está bien que no lo haga. Claro. Con lo cual es como decís, la verdad es que va a ser difícil hasta que no baje, digamos, la cantidad de contagios. Y eso por un lado. Y por otro también te pasa que muchas industrias del interior de la provincia o mismo del interior del país dependen del consumo del AMBA para poder funcionar. Entonces también te pasa eso, que muchos quizás abren, pero lo abren a media máquina, porque si no está esa demanda, bueno, no se puede producir, pero no se puede vender. Creo que ese es el gran problema que vamos a tener hoy. Bien. Ni hablar de todas las actividades que son más masivas y que, bueno, que estamos pensando, por ejemplo, en materia de turismo, por ejemplo, que implica viajar, y obviamente eso es un peligro porque podríamos transmitir el virus de un lugar donde hay a donde no había.
estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo de Nación muy bien para pensar algún programa, algún plan para la actividad. Bien. Mara, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Escuchamos a Mara Ruiz Malek, ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.